matrimonial civil, contestamos, la ley civil puede autorizar a sus jueces para decretar la disolución del vínculo matrimonial de este género. Es la respuesta de los delegados del gobierno colombiano. Y luego agrega ya el doctor Rocha en el libro, dice, esta opinión no fue objeto de debate. Claro, no podría hacerlo, porque allí se estaba discutiendo un concordar, no se estaba discutiendo, como estamos discutiendo aquí, un proyecto de ley de divorcio para el matrimonio civil. Pero entonces, honorables senadores, volvamos al punto histórico. Ya que hemos empezado a contar antecedentes, veamos ahora cuál ha sido la posición histórica del Partido Conservador frente a este tema. La respuesta es muy sencilla. El conservatismo, históricamente, y yo lo voy a demostrar aquí con unas 2 o 3 citas breves, ha adherido siempre a la doctrina de la Iglesia sobre matrimonio y sobre divorcio, siendo la tesis de la Iglesia Católica contraria al divorcio y a las leyes de divorcio. Si el Partido Conservador quisiera ser consecuente con su tradición doctrinaria, debería estar con toda la civilidad, con todo el respeto, negando o combatiendo el proyecto de ley, así haya sido presentado por un gobierno de coalición. ¿Por qué? Porque el Partido Conservador, a diferencia de otros partidos, es un partido de principios doctrinales. Los analistas de la política clasifican a los partidos como partidos de principios y como partidos de representación de intereses simplemente. El Partido Conservador, además de representar los legítimos intereses del bien común, en su peculiar manera de ver el bien común, y de los grupos que lo siguen electoralmente, es además un partido de sólidos principios. Esto lo distingue de partidos pragmatistas que quizás en otras naciones no tienen propiamente una ideología definida, sino que simplemente proponen soluciones pragmáticas para los problemas que se agitan en cada debate electoral. De aquí nace el hecho, elocuente por cierto, de que en todo el continente americano sea el conservatismo uno de los partidos más respetables y de mayor edad histórica, como que tiene 129 años de fundado, y que a lo largo de esa historia no se encuentra ninguna contradicción de principios, no se encuentra ninguna incoherencia frente a los puntos de su doctrina. Es por eso que me preocupa observar lo que aquí puede pasar, que le demos al país la impresión de que el Partido Conservador ha arriado la bandera de su defensa del matrimonio y de la familia al aprobar un proyecto de ley que establece amplias causales para el divorcio, como lo vamos a ver al analizar las mismas. Me preocupa ciertamente eso, porque si bien es verdad que históricamente dos partidos que llevan siglo y medio construyendo, bien o mal, la historia de la República, me preocupa de veras que este punto, que es un punto de doctrina, que es un punto de principios, no quede claramente defendido por la posición del conservatismo en este debate. Al echar sobre mis espaldas la penosa y molesta situación, la engorrosa decisión de combatir un proyecto que obviamente va a ser aprobado por disciplina política, no he querido otra cosa distinta a dejar por lo menos una voz de disentimiento que ojalá pueda ser acompañada por otros senadores, así lo espero, otros senadores conservadores al menos, para dejar claramente establecido en la historia de esta ley que aquí sí hubo un grupo de conservadores que entendieron que este era un tema de doctrina conservadora. Por ejemplo, para referirme, para probar mi acerto, voy a leer simplemente unas pocas citas de la historia del Partido Conservador que demuestran cómo esta ha sido su actitud permanente en este tema. El primer programa conservador de 1849 afirmaba que el conservatismo era el partido, decía textualmente así: el Partido Conservador es el que reconoce y sostiene
la moral del cristianismo y sus doctrinas civilizadoras contra la inmoralidad y las doctrinas corruptoras del materialismo y del ateísmo. Fe de bautismo de la doctrina conservadora. El programa conservador del 49 empieza por afirmar que el Partido Conservador es el que reconoce y sostiene la moral del cristianismo y sus doctrinas civilizadoras. Ya hemos visto antes que en materia de moral familiar y social, la enseñanza del cristianismo es la afirmación de la perpetuidad de todo verdadero y de todo legítimo matrimonio, incluyendo el matrimonio civil de los no bautizados. Pero es más, unos años más tarde, en la declaración de principios que siguió a esta primera, se afirmaba: como el hombre, en la de 1879, como el hombre no puede tener una moral como ciudadano y otra como particular, el Partido Conservador de Colombia reconoce por regla de conducta y por fundamento necesario del orden familiar, social y político, y por supuesto de la legislación y gobierno de la República, la moral de la religión que profesa la casi totalidad del pueblo colombiano. Y saltemos medio siglo adelante, 1931, y afirma el programa conservador de entonces: la razón esencial de esta doctrina la constituye la patria, la familia y la propiedad, el orden que asegura la libertad dentro de la justicia y mantiene la disciplina, base del perfeccionamiento y la unidad religiosa, fundada en los principios fundada en las doctrinas de la Iglesia Católica. Avancemos un poco más y veamos qué dice el programa conservador de 1948. Afirma lo siguiente: la doctrina social del Partido Conservador es la de la Iglesia Católica. Y en 1965, primero, creemos en el Partido Conservador como una colectividad política fundada en sólidos principios. Su adhesión a la concepción cristiana del orden familiar, social y político. Su culto a la tradición y dentro de ella los valores fundamentales de la civilización occidental, de la comunidad hispanoamericana y de la nacionalidad colombiana. Su lealtad a las ideas esenciales del pensamiento político del libertador Bolívar y de los grandes pensadores del partido. Y avancemos finalmente a 1973, a esa convención que proclamó como candidato al doctor Álvaro Gómez Hurtado, que afirmó lo siguiente: el Partido Conservador Colombiano renueva su adhesión a los principios filosóficos que han constituido su ideología. En consecuencia, su acción se basa en los siguientes métodos: a. La tradición cultural de los valores espirituales del pueblo colombiano como impulso de su mejoramiento indefinido. Y más adelante, afirma esa misma declaración del 73. El conservatismo proclama los siguientes principios: la moral cristiana del amor contra la del odio que preconiza el materialismo dialéctico, el humanismo cristiano y sus valores espirituales. No queda duda entonces de que el conservatismo a lo largo de 130 años de historia ha tenido una posición unánime, coherente y continuada, tal la de adherir en estas materias familiares y sociales a la doctrina de la Iglesia, que no es otra que su oposición a la ley que permite el divorcio para un matrimonio que creo haber demostrado es, en el caso de los no bautizados, verdadero y legítimo matrimonio. Con mucho gusto, honorable senador. Agradezco mucho que me haya concedido esta interpelación después de más de media hora de estar solicitándosela. Pero es que debo confesarle al Senado, con toda honestidad, que me encuentro bastante perplejo del conjunto de la intervención del senador Arismendi, porque él nos ha repetido aquí por 3, 4, 5, 10 o 20 veces
el matrimonio para el cual predica la Iglesia Católica la perpetuidad o la indivisibilidad es bien el de los no bautizados, el de los religiosos o el canónico, cuidándose muy bien el senador Arismendi de excluir, como tenía que hacerlo, el matrimonio civil entre católicos. Y además, porque ya nos ha dicho aquí que habiendo consultado a su eminencia el cardenal, le expresó, porque ahí tiene las notas, que el matrimonio civil entre bautizados es inexistente. Esa es la posición de la Iglesia Católica según el senador Arismendi, y en eso estamos perfectamente de acuerdo. Luego, en otra parte de su intervención, cuando repetía estas afirmaciones, alegaba razones de conveniencia, óigase bien, de conveniencia para no votar este proyecto que estamos discutiendo. Razones de conveniencia porque había allí una comunidad de hecho que, según algunas recomendaciones, podría corregirse invitando a esas personas unidas irregularmente a contraer el matrimonio canónico. Una recomendación. Ahora, al final de su intervención, el senador Arismendi parece contradecirse porque ya no son razones de conveniencia, sino nuevamente de doctrina, de filosofía. Y ya sabemos que la filosofía de la Iglesia, según nos lo ha dicho él aquí, excluye la indisolubilidad en el matrimonio civil de los católicos porque este es inexistente. Por manera que, tratándose de un asunto tan delicado como este, honorable senador Arismendi, su señoría, que viene aquí rodeado de una gran aureola de autoridad por sus estudios y su vocación en relación con las cosas teológicas y las cosas religiosas, etcétera, etcétera, no tiene derecho a contradecirse para tratar de exhibirnos a quienes estamos aprobando este proyecto como traidores a la doctrina del Partido Conservador. Yo quiero destacar eso, honorables senadores. Ahí está, en la cinta magnetofónica, toda la intervención del senador Arismendi. Por eso, cuando leía la declaración de la conferencia episcopal, no le concedía la interpelación al senador Barón Núñez, porque la conferencia se cuida de hablar de los matrimonios válidos. Y este no es válido porque la Iglesia lo estima inexistente. Sin embargo, su señoría, al final, por cuenta propia, trata de instituirle ahora un carácter de perpetuidad que ya está negado por usted mismo y por la Iglesia al matrimonio civil de los bautizados. Así que en punto de doctrina podemos discutir mucho, pero usted no ha probado aquí, sino exactamente lo contrario. Y por eso quiero afirmar categóricamente, cuando parece que su señoría trata de concluir, no ha probado, repito, que la Iglesia Católica, y no lo puede probar, predique la indisolubilidad del matrimonio civil de los bautizados. De acuerdo, don senador, yo no he afirmado eso, ni lo voy a hacer la violación de la doctrina, entonces. Pero es que no hay contradicción, honorable senador, no hay contradicción entre alegar razones de doctrina y alegar inconveniencias prácticas de un proyecto de ley. Yo desde un principio, honorable senador Hugo Escobar, dije que me oponía a este proyecto de ley por dos clases de razones, las unas de carácter doctrinario y las otras de carácter práctico, es decir, por las que yo he llamado, y que voy a analizar más adelante, las inconveniencias sociales de una ley de divorcio en la sociedad colombiana. Entre ellas no hay contradicción, son simplemente dos clases de argumentos. Más aún, yo distingo por un lado las razones de doctrina, de doctrina teológica, y como miembro del Partido Conservador, razones de doctrina política, es decir, de la doctrina del partido al cual pertenezco con gloria y con honor, con cuya doctrina me siento solidario, porque hay que distinguir, evidentemente, las razones teológicas que pueden ser compartidas por todos los católicos de las razones políticas que solo podrían ser compartidas por los conservadores.
De modo que yo sinceramente creo que no hay lugar a la perplejidad ni a la contradicción, honorable senador. Yo no voy a acusar de traidores a la doctrina conservadora a los conservadores que honestamente yo no tengo derecho a juzgar sobre sus intenciones recónditas. Yo realmente no podría acusarlos de ser traidores a la doctrina conservadora. Estoy tratando simplemente de exponer aquí, con todo respeto por la opinión contraria, las razones por las cuales yo considero que es más coherente con la doctrina conservadora la posición de oponerse al divorcio civil y no la posición contraria. Pero no afirmo que haya traición. Yo tengo obligación moral de presumir buena fe en los conservadores que, a pesar de los argumentos que se traigan aquí, consideran que pueden votar y quedar a paz con su conciencia un proyecto de ley. Sería un atropello duro a la libertad de la conciencia y aquellos conservadores que no piensan como yo, pretender calificarlos y condenarlos como traidores a la doctrina conservadora. No es esa mi intención, honorable senador. Yo quiero mantener el debate en términos de altura y de respeto por las opiniones contrarias. La razón por la cual alguna de las interpelaciones solicitadas por el doctor Pablo Núñez yo no se la he concedido, es porque hay puntos del desarrollo de la dialéctica de un discurso que, si se dejan cortar toda una interpelación, quedan completamente arruinados. Yo no tengo ningún inconveniente en concederle interpelaciones a todos los senadores, siempre que algunos de los periodos de esta intervención me los permitan exponer sin divisiones, porque de lo contrario se perdería el hilo de la argumentación. Yo venía afirmando, honorables senadores, que en Colombia el Partido Conservador, por lo menos a mí se me presenta como un partido dotado de una maravillosa línea de continuidad ideológica y doctrinal. Yo no me estoy oponiendo a este proyecto por actitudes antigobiernistas, porque aquí mismo he respaldado proyectos del gobierno y los he respaldado en las condiciones en que he participado. He anunciado que si me toca actuar, votaré afirmativamente el proyecto de ley de plan de desarrollo. He apoyado en la Comisión Tercera el proyecto de ley de autorizaciones a la emisión de bonos. Tampoco es verdad, honorables senadores, que yo haya venido a este Senado a oponerme a un proyecto de ley simplemente por seguir instrucciones de un grupo conservador determinado, porque les quiero recordar que en ese grupo, justamente el doctor José Emilio Valderrama, que es el jefe del grupo progresista, ha dado públicas declaraciones a favor del divorcio, de modo que yo no vengo a hablar aquí a nombre del grupo progresista en estas materias, sino simplemente a decir mis opiniones honestas, las opiniones mías personales, como un senador independiente que considera que no todos los proyectos que presenta el gobierno tienen necesariamente que gozar de la automática solidaridad de la coalición. Yo he pensado que la coalición, y en ella concretamente el Partido Conservador, deben aprobar y respaldar las iniciativas gubernamentales que no pugnen con los intereses legítimos o con las doctrinas del Partido Conservador. Y en esa opinión tengo una compañía muy honrosa, la compañía del presidente López, quien en días pasados afirmó en una de sus intervenciones por la televisión que él no aspiraba a que el conservatismo respaldara todos los puntos del programa del mandato claro, porque él comprendía que algunos de ellos podían ir contra la doctrina conservadora. Por eso, honorables senadores, a mí sí me ha causado alguna extrañeza, pero yo no lo podría calificar como traición el que un distinguido ministro que representa al conservatismo en el gobierno no hubiera encontrado objeciones doctrinales para presentar un proyecto de ley que establece el divorcio. Porque en este punto yo comprendo la habilidad del presidente López, que supo nombrar un ministro conservador en la cartera de Justicia, a sabiendas de que a ese ministro le iba a tocar presentar un proyecto de ley de divorcio civil, con lo cual en cierto modo lograba proyectar ante el partido y ante la nación la idea, que yo no la veo tan clara, de que este proyecto gozaba de la plena solidaridad de los partidos en la coalición. Y como el directorio nacional
consideró que era preferible dejar en libertad a los conservadores en lugar de hacer un pronunciamiento y fijar una línea de conducta política, porque en su seno se debatían tesis contrarias. Entonces es por lo que es pertinente y no es atentar contra la coalición ni contra el entendimiento de los colombianos, pedirle a los señores senadores conservadores que en ejercicio de esa libertad que el Directorio Nacional les ha dejado, consideren la posibilidad perfectamente legítima y que no se podrá interpretar como oposición al gobierno de votar en contra un proyecto que es contrario a la tradición conservadora. Es esa la razón por la cual, honorables senadores, yo invoco esa continuidad y esa coherencia doctrinaria del conservatismo. Yo no querría que mañana se nos pudiera señalar como responsables de un proceso de liberalización y de indoctrinarismo en el seno del Partido Conservador. Yo me pregunto a estas alturas cuál sería la actitud de un Laureano Gómez frente a este proyecto. Sabemos cuál habría sido, porque todos sabemos cuáles fueron sus argumentos frente a la enmienda concordataria a Echandía Maglioni, en la que se pretendía justamente abrirle camino al divorcio para el matrimonio civil mediante la eliminación de la ley Concha. Yo podría traer aquí los editoriales del siglo de la época y los vibrantes discursos de Laureano Gómez en este Parlamento, fustigando los inconvenientes y las contradicciones doctrinarias de una reforma que en parte se parecía a lo que estamos discutiendo, porque la reforma del concordato entonces preveía la abolición del requisito de jurar públicamente de la religión para abrirle camino al matrimonio y al divorcio, al matrimonio civil y al divorcio para el mismo. Y me pregunto cuál sería su actitud como intérprete de la doctrina conservadora frente a este proyecto de ley presentado por el gobierno y que aspira a contar con el apoyo de los votos del Partido Conservador. Me atrevería a agregar un argumento más, honorables senadores conservadores, aunque el tema interesa por igual a la totalidad de los senadores de la República. Desde el punto de vista político legítimo, en mi opinión, sinceramente creo que sería preferible para el conservatismo deslindar responsabilidades frente a las futuras consecuencias nefastas del divorcio para el matrimonio civil, para que cuando empiecen a cosecharse esas nefastas consecuencias que consistirán en millares de hijos víctimas de divorcios, en millares de matrimonios destruidos que probablemente no se habrían destruido si no abriéramos las avenidas a la disolución que prevé esta ley, entonces poder reivindicar la responsabilidad exclusiva del liberalismo sobre ese proyecto de ley de divorcio y poder ostentar una legítima diferencia de enfoques y de doctrina en esta grave cuestión que tiene que ver con la estabilidad de la familia. Pero no va a poder ser así, honorables senadores, porque mañana nos van a poder señalar como culpables de haber introducido una grieta poderosa en el edificio de la sociedad colombiana. Nos van a poder señalar como sembradores de un germen de división de estas células del organismo social que son cada una de las familias, bien sea que se establezcan por matrimonio civil o por matrimonio católico, porque para nosotros, legisladores civiles, son igualmente merecedoras de protección legal. Las familias que de hecho se establece, debemos presumir que de buena fe, por la vía del matrimonio civil o por la vía del matrimonio sacramento. Bueno sería que entonces pudiéramos evitar que se nos recordara, es que ustedes los conservadores, contrariando lo que había sido doctrina tradicional de su partido, presentaron a través de un ministro conservador el proyecto de ley de divorcio civil cuyas consecuencias la sociedad colombiana estará pagando entonces, y allá hubo conservadores en el Parlamento colombiano que votaron igualmente a favor de dicho proyecto. Son estas, pues, las razones que me llevan a pensar que sería preferible desde un legítimo punto de vista de deslindamiento entre los partidos que tiene su fundamento en la realidad política de que un sistema bipartidista se basa en diferencias ideológicas para que la sociedad
pueda escoger entre alternativas. Si aquí nos empeñaremos, señor presidente y señores senadores, en tratar de borrar las diferencias entre los partidos y confundirnos ante la opinión a base de despojarnos de posiciones tradicionales y abrazar las tesis liberales, entonces perdería su razón de ser el sistema bipartidista que se basa en que hay alternativas que la sociedad escoge y cuando no quiere continuar con un partido en el poder, encuentra una alternativa que se le presenta justamente con teorías y con posibilidades contrarias. Más aún, honorables senadores, yo les querría recordar que las 9 causales que se discuten en este proyecto de ley son un arma de doble filo. Yo querría recordarles que ya ha sido anunciado con una sinceridad admirable por el senador Becerra en la ponencia para primer debate, que él lo que intenta es, después de que esta ley se apruebe, presentar otra en virtud de la cual las 9 causales de disolución del matrimonio civil se puedan invocar, se puedan alegar ante los jueces civiles para que decreten la suspensión de los efectos civiles del matrimonio católico. Y como no me gusta hacer afirmaciones que no estén respaldadas en los documentos, me basta simplemente, honorables senadores, recordar los párrafos que el senador Becerra, en que confiesa paladinamente su intención, y yo le doy el homenaje de admirar su franqueza, en que nos dice claramente: no es lógico ni humanamente posible la misma libertad que le permitió unirse en busca de su felicidad, debe permitirle un medio para continuar buscando esa felicidad, si fue imposible hallarla, al menos haciendo cesar los efectos civiles del matrimonio, cuando éste adquirió la forma de sacramento y por tanto la calidad de indisoluble. Lo contrario, eso injuria la dignidad de la persona humana, como lo proclamó la misma Iglesia. He aquí por qué, mediante un racionamiento a forciori, la libertad de escogencia del Estado civil, que ya he demostrado que es insostenible, presupone el divorcio para el matrimonio civil y la cesación de los efectos civiles, cuando menos para el matrimonio sacramentado, ante la imposibilidad de disolución del vínculo que éste genera. Pero es más, el proyecto de ley ya está presentado. Tiene de senador ponente, según entiendo, al senador León Colmenares. De tal manera que yo quiero recordar y alertar a la opinión pública y a la opinión del Senado, no solo a los conservadores, sino también a los liberales católicos, que aquí de lo que se trata es de una operación en 2 etapas, por lo menos según la intención de un grupo de senadores liberales, que podrían llegar a sacar también mañana la mayoría, o en esta legislatura o en la próxima. Se trata primero de lograr con los votos conservadores, de establecer 9 amplias vías para la disolución del matrimonio civil, amplísimas, como lo voy a demostrar enseguida, y luego en una operación sin dolor, venir en una segunda etapa con un proyecto de ley que afirme que esas 9 causales podrán invocarse para que los jueces civiles decreten la suspensión de los efectos civiles del matrimonio católico y permitan de hecho entonces la celebración o por lo menos el atentado de un nuevo matrimonio. Si habría logrado el propósito del senador Becerra, y yo me he preguntado algunas veces cuál es el interés del senador Becerra en lograr las más amplias causales posibles para la disolución del matrimonio civil y para intentar este segundo round de extender las 9 causales a la suspensión de los efectos del matrimonio católico. Y no se me ocurre como respuesta, honorable senador, sino uno, que yo respeto porque respeto las ideas del senador Becerra, aunque no sean las mías. El senador Becerra, como buen miembro de la masonería, profesa la teoría de que una de las mejores maneras de eliminar la influencia de la Iglesia Católica en el mundo es lograr la disolución de la familia, es establecer el divorcio vincular también para el matrimonio católico. Y él, con todo derecho, consecuente con sus principios de masón, ha dado esta batalla con admirable constancia y pertinacia para lograr no solo
que se establezcan 9 causales amplísimas para disolver el matrimonio civil, sino para anunciarnos desde ya que va a intentar una segunda batalla a fin de aplicar las causales del matrimonio, del divorcio civil a la suspensión de los efectos del matrimonio católico. Probablemente le espera un grado 33 como premio a semejante logro. Yo no tengo nada que objetar a esa posibilidad, porque me parece que es una persona que, si cree honestamente en esos principios, tiene el derecho de obrar de consecuencia con ellos, pero sí tengo la obligación de alertar al Partido Conservador, a la conciencia cristiana de esta República, sobre el hecho de que no son tan inocentes las causales que en este proyecto de ley se establecen para el matrimonio civil. Y no lo son porque mañana se nos podrán alegar como otras tantas causales para la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico, imitando la radulada, imitando el sesgo jurídico, imitando la triquiñuela legal que ha permitido en Italia establecer la suspensión de los efectos civiles para los matrimonios católicos, que en la práctica equivale a establecer el divorcio vincular para el matrimonio sacramento. No es porque se pueda afirmar que una sentencia de suspensión de los efectos civiles del matrimonio católico solo produzca efectos en el campo del Estado civil y desde incólume e impertérrito el vínculo sacramental que respeta y proclama el senador Becerra, porque él sabe muy bien que esos son cuentos. El vínculo consiste en los derechos y deberes mutuos que, por ser de derecho natural, deben estar recibidos en el ordenamiento jurídico civil, y que no se puede hablar de un vínculo indisoluble cuando los derechos y deberes en que consisten, que son perpetuos, no son debidamente amparados por el ordenamiento de la legislación civil. Tomen pues nota, señores conservadores, de que el proyecto de ley, con esas 9 avenidas amplísimas, con esas 9 autopistas paralelas que se nos propone para obtener la disolución del matrimonio civil, podrá conducir mañana, quizás no en este gobierno, porque no creo que esas sean las intenciones del presidente López, pero podrá conducir mañana a que otra mayoría, bajo la presión del grupo promotor de la iniciativa, pueda decretar también esas causales y producir en la práctica un divorcio efectivo para el matrimonio católico. Con mucho gusto. Muchas gracias. Señor presidente, estamos en la última media hora de la sesión. Le pido el favor de que aplique el artículo 188 del reglamento. Ya que leer el artículo 188 del reglamento. Quedan un cuarto de hora para completar 4 horas reglamentarias de sesión. El artículo 188 del reglamento dice: cuando se haya discutido en más de 2 sesiones un artículo, proposición o proyecto de ley, el presidente, a petición de cualquier senador, consultará a la corporación sobre si se tiene por suficientemente instruida. Y si el Senado resuelve afirmativamente esta cuestión, por 2/3 partes de votos, se procederá a votar el artículo, proposición o proyecto sin más discusión. De la misma manera se decidirán las nuevas proposiciones o artículos que se introduzcan en reemplazo de los primitivos si estos no han sido aprobados. Si el Senado resuelve negativamente la consulta, se podrá repetir la petición cuando el artículo, proposición o proyecto haya sido discutido en 2 sesiones más, y en este caso la resolución se toma por mayoría absoluta de votos. Está leído el artículo, señor presidente. Tenía mucho interés en impedir que yo completara la exposición sobre este texto. Él está interesado en que yo no pueda completar la exposición, quizás porque teme que
que finalmente el proyecto pueda no contar con el respaldo significativo de la mayoría de los senadores conservadores. A mí me extraña que cuando este país ha podido permanecer 4 y medio siglos sin divorcio, el senador Andrade precisamente pretenda que esta noche se apruebe a pupitazo limpio, aplicando o invocando un artículo de suficiente ilustración que no ha sido aplicado ni una sola vez en esta legislatura. Con todo, señor presidente, como no es mi ánimo el de aplazar indefinidamente las decisiones, yo le quiero manifestar que muy seguramente en los 15 minutos que quedan del debate puedo redondear y terminar mi exposición, porque a esta altura solo me queda referirme muy brevemente a las causales del proyecto de ley del divorcio. El gobierno nacional había presentado un proyecto de ley a través del doctor Samuel Hoyos Arango, en que se establecían 4 causales muy sobrias y, en mi opinión, lo menos malo que se podía proponer puestos a considerar una ley de divorcio, y que eran las siguientes. Son causales de divorcio. Honorable senador, le ruego el favor de permitirme un instante dar una explicación. Con mucho gusto. Evidentemente el artículo dice que cuando se discutió en más de 2 sesiones un proyecto, un artículo, una proposición. La verdad es que sí, esta es la tercera sesión en que se habla del proyecto sobre divorcio. Pero yo tengo que declarar también que evidentemente el apagón del día jueves no permitió que se entrara realmente en el tema. Entonces, por esa razón, no, sería la tercera, honorable senador. Aquí tengo las cuentas hechas con la Secretaría. Pues por esa razón, honorable senador, considero pertinente no presentar al Senado en este instante y se considera diligentemente ilustrado. Además, su señoría dice que termina en el tiempo que resta de sesión. Me parece que está bien. Entonces decía, señor presidente, que el gobierno nacional presentó un proyecto de 4 causales. Esas causales del proyecto presentado por el ministro de Justicia son las siguientes. Son causas de divorcio. Primero, las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, salvo que el demandante las haya facilitado, tolerado o perdonado. Segundo, el grave e injustificado incumplimiento por parte de algunos de los cónyuges de sus deberes de esposa o padre y de marido o madre. Tercero, toda la conducta de uno de los cónyuges tendiente a corromper al otro o a un descendiente o a personas que esperan su cuidado y convivan bajo el mismo techo. Y cuarto, la separación de cuerpos decretada judicialmente que perdure más de 3 años, salvo cuando se haya decretado por mutuo disenso. Fueron 4 las causales. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que el senador Becerra, con sus artes dialécticas, logró convencer al señor ministro de Justicia que sus causales, que eran 9 y que las había presentado el año pasado en la ponencia con las modificaciones al proyecto oficial, eran mejores, eran superiores a las del propio gobierno. Y fue así como presentó ante la comisión 9 causales, 9 amplísimas causales, que no constituyen, como él ha sostenido, un intento original de estructurar un divorcio-solución, sino el sistema más bien logrado de establecer el divorcio a la carta, para que cualquier colombiano que se case por lo civil pueda encontrar una o varias fórmulas para lograr deshacer sus compromisos matrimoniales y librarse de las penosas obligaciones que se derivan del matrimonio. Es un divorcio a la carta, amplísimo como pocos más se podrían encontrar en el continente y concretamente en Hispanoamérica. Voy a referirme a las causales para demostrar que tenía plena razón la comisión asesora del gobierno cuando afirmó ante la comisión primera que de aprobarse las modificaciones del ponente se iría a un sistema
de disolución de la familia establecida sobre la base del matrimonio civil. No son mis afirmaciones. Lo dijeron en la comisión, y sería muy bueno que el señor ministro de Justicia pudiera escuchar esta parte de la intervención. Lo dijeron en la comisión primera los asesores del gobierno, que se refirieron criticándolo radicalmente al pliego de modificación del senador Becerra, que es prácticamente el mismo que viene a consideración del honorable Senado en el segundo debate. Lo que voy a leer no lo he afirmado yo, lo afirmaron los doctores Carlos Holguín Holguín, Marcos Monroy Cabra, Hernando Tapias, Germán Giraldo Zuluaga y César Gómez Estrada, los asesores del gobierno, los que habían ayudado al señor ministro de Justicia a redactar el proyecto de ley originario de las 4 causales generales, estamparon las siguientes observaciones sobre las 9 causales de divorcio que casi literalmente iguales han venido a la consideración del segundo debate. Decían así: después de comparar los dos proyectos, el del gobierno y el del honorable senador Gregorio Becerra, ha concluido esta comisión que no solo no se reprodujo la totalidad del proyecto original como lo afirmaba el senador Becerra, sino que se hicieron sustanciales modificaciones de fondo. Y continuaba la comisión: en el mundo del deber ser, que es el mundo de la ética jurídica y de la ética social, en el mundo del deber ser, que es el mundo del derecho, como el matrimonio y la armonía constituyen la regla y el divorcio la excepción, no se puede regular el divorcio por vía general, como lo hace este proyecto, sino mediante normas de aplicación restrictiva. El criterio adoptado por la Comisión Asesora del Gobierno, al escoger las causales que podrían dar motivo al divorcio, tuvo origen en el anterior principio, y por eso se escogieron unas causales precisas y determinadas, eminentemente taxativas. El criterio del ponente, al parecer, es bien distinto. Continúa: del mismo pliego contiene enunciados generales que, de ser aprobados, servirán de base para que en el futuro cualquier motivo se pueda alegar como falta, acto o situación de desquiciamiento del matrimonio. No soy yo entonces, honorables senadores, quien viene a enjuiciar solo el proyecto de ley que se discute. Es la Comisión Asesora del Gobierno la que estampó las tremendas palabras que he incluido y que continuaba en el mismo proyecto. Se abren las puertas para que en otro lugar, para que en lugar del divorcio para contraer nuevo matrimonio, se cometa bigamia para obtener el divorcio, y que además se utilice el cambio de religión como fraudulento mecanismo de repulso. Son palabras textuales de la Comisión. Curiosamente, en el artículo 23 se reproduce la norma original del artículo 20 del proyecto del gobierno, la cual pierde todo sentido al armonizarlo con esta causal cuarta. Y la conclusión que saca la Comisión de un pliego de modificaciones que es sustancialmente igual, porque lo podemos comparar causal con causal para ver que están las 9, que están todas y que están en el mismo orden, concluye la Comisión lo siguiente: si se aprueban las causales propuestas en el pliego de modificaciones, por la amplia interpretación que tiene cabida en cada una de ellas, se abrirá una brecha tan grande a la inestabilidad familiar que en lugar de un divorcio moralizador se ofrecerá al país un germen de anarquía social. Y como si no fuera suficiente, honorable senador, los agregan lo siguiente: los intereses legítimos de todo hijo de familia son los de tener un hogar estable y unos verdaderos esposos como padres. El divorcio como mal menor no hace desaparecer aquellos intereses legítimos que no pueden confundirse con los intereses o las necesidades actuales de los hijos.
está pues enjuiciado el proyecto de ley. El senador Hugo Escobar Sierra me va a decir enseguida que estas observaciones se referían al pliego de modificaciones originalmente propuesto por el senador Becerra y que es distinto del que viene aquí, y si fuera necesario yo voy a demostrar que con unas pequeñas variaciones es esencialmente el mismo proyecto con 9 causales tan amplias que consagran, entre otros, atérrense, señores senadores, si no han leído ustedes todavía el proyecto de ley de divorcio, consagran como causal de divorcio la enfermedad incurable de uno de los cónyuges, yendo más lejos que el paganismo en sus peores épocas pudo ir en materia de divorcio, al consagrar con violación de los derechos de humanidad y la compasión humana la enfermedad grave o incurable de la mujer o del marido para que el cónyuge sano la abandone cuando tendría precisamente más obligación de protegerla y de servirla. Y atérrense, señores senadores, consagra como causal el divorcio por consentimiento, porque establece primero en uno de los artículos que se podrá por consentimiento decretar la separación de los cónyuges y pasados 2 años del mismo consentimiento invocar esa situación mutuamente acordada como una de las causales de divorcio. Entonces, en Colombia, contra lo que decía el otro día el señor ministro de Relaciones Exteriores, no es que tengamos a consideración del Senado un inocente proyecto de ley orientado únicamente a prever unas soluciones en los casos irreversibles de destrucción de una comunidad familiar, sino que vamos a tener una poderosa maquinaria para hacer añicos la estabilidad de la familia constituida sobre matrimonio civil. Se me podrá decir aquí entonces que en Colombia hoy por hoy el número de matrimonios civiles es muy pequeño, pero yo podría responder que nada garantiza que el número de matrimonios civiles no aumente continuamente hacia el futuro, que es justamente lo que desearía muy probablemente el senador Becerra al ponerle una competencia desleal y ventajosa al matrimonio sacramento, porque naturalmente en el ambiente de disolución de las costumbres que vivimos, para muchos católicos inconsecuentes con su fe y para muchos que no lo son, aparentemente ofrece muchas ventajas la perspectiva del divorcio como manera de introducir el matrimonio temporal y de asumir sin sanción pública uniones transitorias contraídas con la clarísima intención de acogerse a esas fáciles causales de divorcio. Con mucho gusto, honorable senador. Honorable senador, yo pienso que los miembros de la Comisión Primera Constitucional y quienes participaron en este debate como su señoría, estamos en la obligación de informar al Senado más o menos de lo que ocurrió allí en el curso de nuestras deliberaciones, porque los senadores que no pertenecen a esta comisión, pues por razones obvias no están penetrados de todas las circunstancias que allí nos rodearon en el curso de los debates. Las objeciones que ha leído su señoría de la comisión redactora del gobierno se refieren al pliego de modificaciones de la ponencia original del senador Gregorio Becerra, como usted trató de explicarlo cuando observó que estaba pidiéndole la interpelación. Pero con honestidad las cosas hay que decirlas como se presentaron en la comisión. Con posterioridad a ese documento que su señoría ha leído parcialmente, se registró un acuerdo entre los asesores del gobierno, el señor ministro y el ponente doctor Gregorio Becerra. Y de allí resultó un nuevo pliego de modificaciones en que también el doctor Becerra reconoce con una gran honestidad que se variaron ciertos criterios jurídicos y filosóficos respecto de su ponencia original. Y más aún, en un instante en que parecía que había un concierto bastante amplio entre los senadores, recuerdo también que intervino muy insistentemente el senador Alfredo Araujo
y los demás senadores para mejorar algunas de las causales tal como habían quedado redactadas por la comisión conjunta, digamos, del gobierno y el senador Becerra. En ese instante, recuerdo mucho, y consta en las actas y tengo las grabaciones, tengo la cinta magnetofónica, el senador Octavio Arizmendi colaboró con un gran sentido seguramente patriótico con el senador Becerra para mejorar la redacción de algunas de las causales. Pero, no obstante, esa colaboración muy positiva del senador Arizmendi, de lo cual nos podrá dar aquí noticia el senador Becerra, los conservadores siempre hemos votado y vamos a votar negativamente las causales sexta y octava a que su señoría viene refiriendo. En todo caso, creo que estamos obligados a transmitir muy objetivamente a la plenaria del Senado todo cuanto ocurrió en la comisión primera. Yo puedo probar, comparando una por una, cómo las 9 causales de la ponencia a primer debate y las 9 causales de la ponencia al segundo debate son esencialmente iguales. Con mucho gusto, senador Guillermo. Lo que ha relatado el honorable senador Escobar Sierra se ajusta en todo a la verdad, pero él omitió, yo sé que de muy buena fe, un punto que fue objeto de apelación de la comisión, de la representación conservadora de la comisión primera ante la plenaria, alrededor de la causal octava consagrada en el artículo 4 del proyecto. Este punto aún está por aclarar y debe aclararse aquí en la plenaria. La historia es muy breve. Luego del acuerdo a que se llegó en la comisión a la que aludió el senador Escobar Sierra, integrada por el señor ministro y sus asesores y el senador Becerra. En relación con la causal octava se dijo lo siguiente, y tengo el texto que nos fue entregado a los miembros de la comisión primera ya para su votación. La causal octava quedará así: la separación de cuerpos decretada judicialmente que perdure más de 2 años, salvo cuando se haya declarado por mutuo consenso. Por razones que ignoro, pero que el señor ministro deberá explicar a la corporación. En últimas, se nos presentó para votar una causal a la que se le hizo una supresión, y no cualquier supresión, una supresión de fondo que sí se ocurre rotundamente con el criterio de los miembros conservadores de la comisión primera y que dio origen a la apelación que interpusimos ante la plenaria. Porque en el proyecto que se nos ha traído a la plenaria, esa causal octava quedó en la siguiente forma: la separación de cuerpos decretada judicialmente que perduren más de 2 años. Se le suprimió esto, salvo cuando se haya declarado por mutuo consenso. Esto del mutuo consenso viene desde el proyecto que presentó el gobierno del señor presidente López a través de su muy distinguido señor ministro de Justicia. Sobre este punto, los conservadores de la comisión primera no cedemos 1 milímetro y queremos que se cumpla la apelación que se interpuso reglamentariamente, como quiera que fue una modificación al artículo original. Sobre eso hubo algunas dudas que se plantearon en la comisión, pero que están taxativamente enumeradas en el reglamento del Senado y de las comisiones. Al haber esa apelación que tiene que surtirse, con mucho respeto, si queremos oír del señor ministro, como vocero muy ilustre que es del gobierno, cuál es su criterio ante la supresión de un párrafo que es vital y fundamental dentro de la filosofía del proyecto. Esto es lo que el senador Araujo Grau con buen juicio llamó en la comisión la prescripción adquisitiva del divorcio, que nosotros no podemos ni debemos compartir. Eso, agregado a la causal sexta, que es un aspecto muy distinto, que también fue negada por los senadores conservadores de la comisión, en asocio de la muy distinguida senadora doctora Migdonia Barón, al considerar que la causal sexta es monstruosa y es inhumana, nosotros consideramos
que el punto que yo he tratado, que de la causal estaba así dilucidado aquí en la plenaria. ¿Sí o no, Reinaldo? Honorable senador, quiero precisar que en el instante en que la Comisión Primera se discutió este aspecto y se interpuso la apelación consiguiente, yo no estuve presente, pero de todas maneras soy solidario con la representación conservadora en ese punto, lo mismo que en cuanto a la causal sexta. Y en cuanto a lo de la causal octava, quiero agregar y repetir con su señoría que esa fue la posición inicial del gobierno y que además en la misma Comisión Primera el señor Ministro de Justicia insistió en el texto original, tal como lo estamos sosteniendo los conservadores. Gracias. Activamente una por una de las causales originales de la ponencia del primer debate del senador Becerra para compararlas con las que están a consideración del Senado, para demostrar que las observaciones de la Comisión de Expertos Asesores del Gobierno sustancialmente siguen en pie y sirven para atacar y criticar lo que, como 9 causales amplísimas, está a consideración del honorable Senado. Pero me ha recordado el señor presidente, y con toda la razón, que yo había dicho que quería terminar en breve y no alargar indefinidamente mi intervención. Sé que hay otros senadores que aspiran a intervenir. Yo abrigo la esperanza de que no se insista en la petición esta noche de suficiente ilustración y de votación, porque quiero recordar que aquí la opinión oficial del gobierno la expuso el ministro de Relaciones Exteriores en sesión pasada, en que dijo que el gobierno no quería atropellar la discusión ni impedir que se formularan críticas, y abrigó su esperanza de que en la discusión se pudieran introducir modificaciones que pudieran mejorar el proyecto del gobierno, porque nada de lo que proponía el gobierno era dogma. Yo me acojo a esa opinión liberal de un legítimo representante del gobierno, y en esto sí le daría a los señores parlamentarios conservadores no ser más gobiernistas que los ministros liberales. Porque todavía tenemos suficiente tiempo en la sesión de mañana para que quienes deseen referirse a mis argumentos o agregar otros nuevos puedan hacerlo, cosa que no ocurrirá si se declara esta noche la suficiente ilustración. A mí me resta únicamente, señor presidente, hacer un breve comentario a las 9 causales del proyecto que se considera, para demostrar que sí se trata de un divorcio a la carta y no de una excepción restrictiva a unos pocos casos de matrimonios deshechos en forma irreversible. Oigamos la primera causal. Sí es cierto, honorable senador, pero pues siempre ha sido de uso corriente en el Senado que si una persona está haciendo uso de la palabra y afirma que va a terminar, se le escuche por unos minutos más. Muy bien, señor presidente, muchas gracias. Las causales son, la primera, son causales de divorcio. Son causas de divorcio. Primero, las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado. No deja de ser peculiar en esta causal el que se premia la conducta alcahueta de uno de los cónyuges que queda absolvido por la manera como está redactada la misma. Dice esta causal que las relaciones sexuales extramatrimoniales. Yo fui uno de los que en el intento de hacer menos malas las causales y dentro de la tesis de que puestos a tener contra nuestros votos, contra nuestra opinión, la de los senadores que estamos en contra de la idea de proyecto de ley, es preferible en aras del mal menor que las causales sean menos amplias o menos malas. Y entonces fui de los que propuso en la Comisión Primera que se especificara lo de las relaciones sexuales extramatrimoniales, porque en la amplísima soberanía o autonomía que se le da a los jueces para calificar las causales y que está consagrada en uno de los artículos siguientes, un solo acto de infidelidad conyugal podría calificarse como
prueba suficiente de que ha habido relaciones sexuales extramatrimoniales y ni siquiera se quiso agregar la palabra repetidas o alguna similar que evitara el que se pudiera alegar un acto ocasional de infidelidad como causa valedera del divorcio. La causal segunda, hay un inciso muy importante en esta causal primera que establece una monstruosidad jurídica, en mi opinión. Se dice, se presumen las relaciones sexuales extramatrimoniales por la celebración de un nuevo matrimonio por uno de los cónyuges, cualquiera que sea su forma y eficaz. Este inciso consagra nada menos que un delito que se llama delito de bigamia y está penado en el Código Penal, se podrá invocar como causal para acelerar y facilitar la obtención de la sentencia del divorcio, porque cuando se ha contraído el nuevo matrimonio, estando vigente el vínculo de uno anterior, entonces el legislador, según está redactado el proyecto de ley, en lugar de sancionar el delito de bigamia, lo premia eximiendo de prueba al demandante, porque le parece que es plena prueba el que ya se ha cometido, se ha atentado un segundo matrimonio. Pero no es todo. Aquí hay una tremenda, un empleo pésimo de los términos jurídicos cuando se afirma que se presumen las relaciones sexuales extramatrimoniales por la celebración de un nuevo matrimonio. Los redactores de esta causal olvidan que la palabra celebrar un acto jurídico tiene una precisa significación en la terminología del derecho. Celebración, según la utilización que se da y según la definen los diccionarios de términos jurídicos, es la realización de un acto jurídico con pleno derecho por parte de quien lo realiza. Esto de celebrar un delito, esto de celebrar un nuevo matrimonio estando vigente el anterior, no puede llamarse celebración de un nuevo matrimonio, sino simple atentado, porque la palabra correcta es atentar, que es atropellando derechos de terceros. Entonces no es solo que haya inconveniencias, es que hay un mal uso de la terminología jurídica que no es propia ni es digna de la elegancia jurídica del legislador colombiano, y este sería uno de los motivos suficientes para considerar devolver el proyecto a revisar y poner en castellano derecho, como decía el rey Alfonso el Sabio, la redacción de las causales de esta ley. Y sigue la segunda causal, el grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de sus deberes de marido o de padre y de esposa o de madre. Aquí hay otra monstruosidad jurídica, señores senadores, porque el artículo 40 de la ley 75 del 68, la llamada ley Cecilia, elevó a la categoría de delito y penó con pena de prisión el abandono de los deberes familiares, el abandono moral u económico del hogar. Y lo que allá se sancionó como un delito, aquí se premia como una causal para que el que incumple sus deberes obtenga la exención de todas sus obligaciones totales a través de la sentencia del divorcio. No existe entonces una contradicción evidente entre el hecho de que el Frente Nacional erija como delito el abandono de la familia y ahora el Congreso Nacional de 1975 lo venga a erigir en causal para facilitar la impunidad total de quien ha abandonado esas obligaciones. Será consecuente el legislador cuando establece que a quien ha incumplido parcialmente sus deberes se le exima de todos los deberes, no dejándole entonces a la esposa sino la posibilidad de desligarse totalmente de las obligaciones del marido, porque yo pregunto, ¿con qué título jurídico va a invocar la esposa y los hijos abandonados el cumplimiento de unas obligaciones que dejan de existir justamente como consecuencia de la disolución del vínculo que es el que fundamenta los derechos y los deberes justos entre los cónyuges en el matrimonio?
Esta causal cae en la contradicción de premiar con el divorcio la irresponsabilidad personal de quien por otra ley está inscrito en una situación jurídica delictiva del abandono del hogar. Pero sigamos examinando estas 9 autopistas paralelas con que pretendemos regalar a la familia colombiana para atropellar su estabilidad y quitarle su fundamento. Se dice en la causal tercera: los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obras y con ellos peligra la salud, la integridad corporal o la vida de uno de los cónyuges o de sus descendientes y se hacen imposibles la paz y el sosiego de México. Los ultrajes, el maltrato, los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos son violaciones del Código Penal y de nuevo son delitos que el legislador, en lugar de castigar con la pena de prisión o arresto que está determinada en el Código, aquí se premia sencillamente al delincuente, facilitándole la manera de obtener el divorcio a base de aplicar garrote a su mujer hasta que ésta no resista más y vaya a pedir el divorcio por sentencia judicial. Con mucho gusto, senador. Que su señoría considera tan escandalosas están consagradas en el Código de Derecho Canónico como causal de separación. Por eso, pero también establece una sanción. Separación. Pero es que aquí las estamos consagrando como causales de disolución, es decir, de cesación de todo vínculo. Esto es del fundamento de las obligaciones y de los derechos mutuos entre los cónyuges, lo cual es algo muy distinto a la simple separación, porque todos sabemos por experiencias ajenas y por casos de los que somos testigos que muchos de los conflictos entre los cónyuges después de un periodo de separación transitoria conducen a una reconciliación que no será posible en el caso de la situación irreversible planteada por una sentencia de divorcio. Avancemos en el análisis somero de estas causales, aunque bien sé que el senador José Vicente Sánchez va a referirse a las mismas con la brillantez y la versación jurídica que lo caracteriza y que yo no pretendo emular, porque realmente mi especialidad en estas disciplinas no es el derecho canónico y en ningún sitio he presumido de ser canonista o especialista en derecho matrimonial. De esto simplemente esgrimo el sentido común y el análisis lógico de los textos que se han presentado para formular los argumentos que estoy formulando contra estas causales que, en mi modo de ver, son una grave amenaza para la sociedad colombiana. La cuarta causal afirma la embriaguez habitual de uno de los cónyuges. Esta causal, como fundamento de una sentencia de divorcio, habría estado muy bien en un proyecto de ley de hace 20 años. Pero cuando ha avanzado la medicina y la psiquiatría en el conocimiento y análisis de esa enfermedad que hoy se denomina psicosis alcohólica, que elimina por lo tanto la responsabilidad moral y jurídica de quien está en esa situación, es un atropello a los avances de la medicina y de la psiquiatría venir a establecer todo caso de embriaguez habitual como causal del divorcio civil. Yo querría pedir que el Senado, devolviendo este proyecto a la Comisión, pudiera escuchar a los representantes de la Sociedad Colombiana de Alcohólicos Anónimos para que se refirieran a si la cosa es tan sencilla como para definir que todo caso de embriaguez habitual pueda ser una causal legal de divorcio civil. ¿Cuántos casos no hemos conocido, aún entre amigos y familiares, de alcohólicos que parecían condenados a una situación irreversible y que gracias a los tratamientos de la psiquiatría y a los procedimientos actuales de la medicina logran rehacer sus vidas, reconstruir sus hogares y hacer una vida normal?
a esos enfermos que no tienen responsabilidad moral ni jurídica, o por lo menos la tienen reducida, les está quitando el legislador colombiano, si aprueba esta causal, la oportunidad de reconstruir sus matrimonios. Pero es más, se le deja plena facultad al juez de calificar cuando hay embriaguez habitual, de tal manera que no hay ninguna razón por la cual, si un juez considera que 4 viernes de los llamados culturales pueden constituir la causal de embriaguez habitual, por esa razón se haga caso a una demanda que solicita la sentencia de divorcio. Y avanzando en la quinta causal, leemos lo siguiente: el uso habitual y compulsivo de sustancias alucinógenas o estupefacientes salvo prescripción médica. Aquí estamos agravando la penosa situación de tantos drogadictos que son incapaces y que por lo tanto son exentos de responsabilidad moral y aún legal en algunos casos. Cabría repetir aquí las observaciones hechas a la causal de la embriaguez habitual, pero lo que está claro es que si la situación del drogadicto es suficientemente penosa y requiere como terapia el afecto y la comprensión de una familia, aquí estamos abriendo el camino para privar a esos desgraciados compatriotas de toda posibilidad de que sobreviva su matrimonio. Avancemos con la causal sexta porque quiero terminar. La causal sexta afirma que toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o psíquica, de uno de los cónyuges que ponga en peligro la salud moral o física del otro, por ejemplo en el caso de las enfermedades contagiosas, o que imposibilite la comunidad matrimonial, como es lógico, por ejemplo, cuando la anormalidad o la enfermedad impida la cohabitación. Yo me pregunto si podemos quedarnos tranquilos, honorable senador, aprobando un proyecto de ley que establece, que erige la falta de compasión y de humanidad, que atropella los más elementales sentimientos de piedad cristiana y humana. Yo recuerdo que los convencionistas de 1879 se lamentaban de que las obras de misericordia nunca hubieran sido convertidas en derecho positivo, en ley escrita. Aquí estamos erigiendo en derecho positivo la negación de la misericordia y de la compasión, olvidando que justamente el cónyuge que ha entregado su juventud, su desvelo, su devoción y su amor al otro, tiene más derecho que nunca a la protección de su esposo o de su esposa cuando la normalidad o la enfermedad grave sobreviene y cuando no sobreviene en la vejez después de cierta edad. Yo les pregunto a ustedes, señores senadores, supongamos que ustedes, los que son casados, estuvieran en esa situación. Supongamos que mañana, Dios no lo quiera, estas causales se pudieran aplicar a la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico que la mayoría de ustedes han contraído. ¿Cuál sería la reacción de ustedes ante una esposa, que ya sé que no va a ocurrir en el caso de sus nobles esposas cristianas y colombianas, pero cómo reaccionarían ustedes si presas de una anormalidad como la parálisis o la locura, o atacados por una enfermedad grave incurable a juicio del juez, se vieran demandados por sentencia de divorcio por sus legítimas esposas? Esa monstruosidad que no soñaron nunca los paganos en su legislación sobre el divorcio es lo que estamos consagrando en la causal sexta que analizamos. Yo recuerdo en cierta ocasión que un amigo mío, a quien le preguntaba en su opinión cuál era la diferencia entre el amor de novios y el amor conyugal, me respondió con un ejemplo ilustrador. Me dijo lo siguiente: si una novia queda deformada por un accidente de tránsito, por ejemplo, el novio, después de un periodo de dolor natural, la puede legítimamente abandonar y buscarse otra novia. Pero si la que ha sido deformada por un accidente de tránsito es la esposa,
La obligación del esposo es quererla y protegerla más que nunca. Ahí está la diferencia que pretende ser olvidada por el autor de las causales que aquí se nos presentan como texto unificado del gobierno y del ponente. Yo me resisto a creer que la conciencia moral de los legisladores colombianos sea capaz de votar afirmativamente una causal que atenta a los más elementales deberes de humanidad, de compasión y de misericordia. Y avancemos con las causales. Toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, o a un descendiente o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo. Lo peor de este texto, honorables senadores, es que la ley civil que versa sobre el tema del divorcio por ningún lugar define qué se entienda por corromper, y de nuevo se le deja a la soberanía del juez calificar cualquier situación como una situación en que se da la corrupción. Y no se me diga que es que en el Código Penal se habla de unos delitos de corrupción de menores, porque aquí no se trata de corrupción de menores, sino de corrupción de mayores, como que es el cónyuge mayor de edad, y no había analogía para aplicarle las normas del Código Penal a una situación estrictamente de derecho civil. Esa ambigüedad es sistemática. Así se dice, por ejemplo, en la causal séptima, en la causal octava, la separación de cuerpos decretada judicialmente que perdure más de 2 años, que establece contra lo que había anunciado el gobierno, establece en la práctica el divorcio por consentimiento. El divorcio decretado por los cónyuges, primero mediante la separación voluntaria y a los 2 años obteniendo la sentencia judicial después de probar que llevan 2 años separados. Y yo me pregunto, ¿y cómo va a operar esto en la práctica? Va a ser facilísimo conseguir 2 o 3 testigos por parte de cónyuges que se desean divorciar y llevarlos ante el juez a que declaren bajo juramento. Ya sabemos cuán fácil se obtienen estos testigos en los juzgados colombianos, a que declaren que efectivamente llevan 2 años separados, de tal manera que aquí lo que estamos abriendo es la posibilidad a la fabricación o adulteración de los hechos y de las pruebas para obtener un divorcio efectivo no en 2 años, sino en 2 meses o en 4 meses, y esto me parece suficientemente grave. Finalmente, esta causal octava establece una especie de prescripción en el vínculo que es un fundamento de derechos y de deberes perpetuos entre los cónyuges, que por ser derechos y deberes naturales deberían tener la protección efectiva y estable, también perpetua, en el ordenamiento jurídico civil. Yo lo que les quiero garantizar es que ninguna ley puede establecer la prescripción para las relaciones derivadas de la naturaleza del matrimonio, como son la filiación y la paternidad. Pretender extinguir por prescripción esas obligaciones es tan absurdo, honorables senadores, como creer que por una ley o por una sentencia judicial se podría disolver el vínculo de naturaleza que existe entre un padre y un hijo, entre una madre y una hija. ¿Qué diríamos del juez que decretara por sentencia judicial que un hijo no tiene relación o que esa relación queda rota con su madre cuando es una relación con fundamento de la naturaleza? Diríamos que estaba loco o que el legislador que aprobara semejante ley habría perdido el seso. Pues una cosa similar es pretender por una ley disolver por simple prescripción extintiva derechos y deberes que se fundamentan en el hecho natural y biológico, moral y espiritual de la fusión de 2 seres en la unión conyugal, que establece derechos y deberes mutuos que ninguna sentencia judicial puede legítimamente disolver. El orden familiar, honorables senadores, es del orden público jurídico, porque es la base de la sociedad civil y no se puede reducir a un hecho de orden jurídico privado, tratándolo simplemente como el contrato civil de compraventa. Es verdad que en el matrimonio hay elementos de contrato
en cuanto a que se origina por el consentimiento de las partes derechos y deberes mutuos que las partes pueden reclamar. Pero el matrimonio no se puede tratar simplemente como un contrato civil, como lo pretendieron los revolucionarios de la Revolución Francesa en la Asamblea Nacional, porque de ser contrato en todo caso es contrato sui generis, en donde voluntariamente se adquieren derechos y se generan obligaciones que no están en la voluntad de las partes revocar. Originados esos derechos y obligaciones, hay una diferencia sustancial con cualquier contrato civil, y es el de la perennidad de los derechos y de los deberes originados del consentimiento. Y si hiciera falta otra diferencia sustancial, yo agregaría la de que aquí el objeto es nada menos que el noble cuerpo humano, el afecto, el amor, la unión espiritual y material, que son los objetos del contrato matrimonial y que no se pueden confundir con cualquier otro contrato civil, como el arrendamiento o la compraventa. Hay aquí algo distinto que me pone de nuevo en contacto con la tesis de que esa unidad y perpetuidad de la institución familiar fueron queridas por el Creador, que fue el que estableció las diferencias sexuales entre los especímenes del género humano, porque es en esa fundamentación que el Creador estableció, en esa diferenciación sexual, en la complementariedad y atracción de los sexos, y en el instinto sexual y en el instinto social, en donde se fundamenta esta institución de origen divino, porque nadie hay que se pueda proclamar autor de la institución matrimonial distinto al Creador. Y estas notas, aún para quienes no creyeron en la existencia del Creador, se podrían deducir por simples raciocinios lógicos para concluir que a la institución matrimonial le convienen como notas propias, como notas esenciales, la unidad de un hombre y una mujer, y a perpetuidad, esto es, hasta que la muerte los separe. Yo decía que quería terminar, y lo voy a cumplir, señor presidente. Yo voy a dejar una constancia que no es extensa, una constancia de mi voto negativo en esta cuestión, en donde expongo las razones que me mueven a tomar esa posición, que invito generosamente, que invito implorando la fidelidad a la tradición conservadora, a ser compartida por otros senadores que no crean en la tesis de que aquí la fidelidad a la coalición queda en peligro por el voto negativo al proyecto de divorcio civil. Dice así, señor presidente: dejo constancia de mi voto negativo al proyecto de ley de divorcio, porque una ley que permite el divorcio va contra una de las notas esenciales de todo verdadero matrimonio, que es la perpetuidad derivada de los fines y de la naturaleza de la institución, y que no es nota exclusiva del matrimonio sacramento, sino de todo verdadero matrimonio, inclusive el matrimonio natural de los pueblos no cristianos, según enseñanza permanente de la Iglesia y tradición doctrinal de muchos siglos en la civilización occidental. Porque las leyes, si son justas, deben ayudar a las personas a perseverar en el cumplimiento de los deberes voluntariamente contraídos como consecuencia del consentimiento matrimonial, y no establecer vías para incumplir deberes y obligaciones premiando la irresponsabilidad, porque la existencia de una ley que facilita el divorcio crea una mentalidad irresponsable y superficial entre los jóvenes frente al amor conyugal y al matrimonio, y en la práctica lleva al matrimonio temporal, porque en la situación actual de la sociedad colombiana, por efecto de factores que conspiran contra la unidad y la estabilidad de las familias, debería preocuparse el legislador de expedir leyes para proteger la estabilidad familiar y no para destruirla. Porque una ley sobre divorcio representa el triunfo de los intereses egoístas de quienes se quieren divorciar contra el legítimo interés social que debería consistir en la defensa de los hijos y del cónyuge que no desea divorciarse y en proteger la estabilidad de la familia. Porque la ley de divorcio
con el pretexto de solucionar unos casos que son siempre la minoría, pone en peligro la estabilidad de la mayoría de los matrimonios al abrir la puerta a su disolución legal, y las leyes no se hacen para situaciones de minorías, sino para defender los legítimos intereses de las mayorías. Porque una ley de divorcio elimina el estímulo a la abnegación y al sacrificio que son necesarios para lograr la superación de los conflictos. Porque esta ley será en la práctica un medio de demolición de la familia colombiana, gravemente atentatoria contra el bien común que se funda en la estabilidad de las familias, y hará millares de víctimas entre hijos y cónyuges inocentes. Porque en una sociedad machista como la nuestra, será un nuevo mecanismo de opresión sobre la mujer en los casos en que el divorcio sea deseado por el varón que quiere sustraerse a sus deberes y logre su cometido en perjuicio de su esposa, que quedará en la práctica desprotegida económicamente y muchas veces con la carga de los hijos y en imposibilidad de trabajar. Porque cuando se establece el divorcio como posibilidad legal, muchos conflictos que de no existir el divorcio se resolverían en la reconciliación de los cónyuges, evolucionan en cambio hacia situaciones divorcistas de carácter irreversible. Porque la ley que se discute abre amplias avenidas a la irresponsabilidad y prácticamente estructura un sistema de divorcio a la carta, para que todo el que quiera sustraerse al cumplimiento de obligaciones adquiridas voluntariamente encuentre una fórmula cómoda de eludir deberes naturales que deberían estar garantizados por el ordenamiento legal. Porque la adopción del divorcio como posibilidad legal no constituye un signo de progreso social, sino de retroceso. Porque como senador por el Partido Conservador, que ha adherido históricamente a la doctrina católica sobre el matrimonio y el divorcio, pienso que la manera de ser consecuente con los principios políticos de dicha colectividad es oponerse al divorcio y no la posición de apoyar iniciativas contrarias a la tradición y a la doctrina conservadora. Y ya no solo para los senadores liberales, no solo para los senadores conservadores y los senadores liberales, yo agregaría finalmente que por encima de la solidaridad con un programa político de un presidente de la República están las exigencias morales de la conciencia cristiana, y que queramos o no, un día de estos, más tarde o más pronto, cada uno de nosotros, señores senadores, tendremos que dar cuenta ante el Tribunal del Legislador Supremo del Universo de la infracción de esa ley que está contenida en el Evangelio y que dice: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Muchas gracias. Tiene la palabra